Ok, vamos a empezar entonces. No se puede ver, ¿verdad? Se quedó ahí. Sí, doctor. Bueno, voy a tener que poner otra vez como la anterior vez, sin pantalla completa. Bueno, la presentación que tenía eh, de, de la parte de física de la radiología, de principios físicos de la radiología, se me ha arruinado, entonces lo voy a componer para la próxima clase. En esta clase vamos a ver el siguiente tema que correspondería a lesiones líticas benignas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lesión lítica benigna? Una lesión radiolúcida vista en una radiografía se llama lesión lítica o una lesión, es llamada también una lesión destructiva. Al ser una lesión destructiva con pérdida de tejido óseo, se ve en la radiografía como una imagen radiolúcida. General, como la imagen que se ve en la radiografía es una radiografía de cráneo y la otra es una reconstrucción 3D de una tomografía de cráneo. En esa se ve una lesión lítica, una lesión destructiva radiolúcida redondeada en la calota craneal, ¿verdad? Entonces, eso es una lesión lítica y esas lesiones líticas se ven muy frecuentemente en algunas personas en forma accidental a veces o en otras en forma eh, que forma parte de un estudio, a veces en forma sintomática. Entonces, fíjense, todo esto, este memotécnico, a mí me enseñaron Fecnomagic, pero hay otro que es más fácil de aprender, que es Fog Machines. Es en inglés. Creo que en español hay también un memotécnico, pero este es más fácil. Todas esas entidades pueden ser causa de una lesión lítica benigna. De hecho, es un capítulo entero que se dedica a la radiología musculoesquelética, aprenderse todas estas lesiones que pueden ser vistas o que pueden ser causa de una lesión lítica. La F de la displasia fibrosa, la O del osteoblastoma, la G del tumor de células gigantes, la M de metástasis o de un mieloma múltiple, o la A del quistioso neurismático, la C del condroblastoma, el H del hiperparatiroidismo, llamado también tumor pardo, la H del hemangioma, la I de la infección, llamada también eh, um, ya me olvidó el nombre de la infección en hueso, se llama, bueno, ahorita se los digo, la N del fibroma no osificante, la E del granuloma eosinófilo y la S del quiste óseo solitario o simple. Bueno, entonces, osteomielitis también se llama la infección, por si acaso, ¿no? Tal vez han debido escuchar alguna vez a alguien que tiene osteomielitis. Bueno, empecemos con uno de los más difíciles, de los más raros y de los más difíciles de encontrar. Bueno, primero, bueno, el libro que les he dado de base es un buen libro. Esa persona, ese autor, eh, divide en dos categorías, las personas que tienen menos de 30 años y las personas que son mayores de 30 años para la ocurrencia de estas patologías, de estas entidades. Por ejemplo, nos dice, fíjense, si tiene menos de 30 años la persona que tiene una lesión lítica benigna o una lesión lítica, lo primero que uno tiene que poner en una lista es esto. El granuloma eosinófilo puede tratarse de un quiste neurismático, puede tratarse de un condroblastoma o de un fibroma no osificante o puede tratarse de un quiste óseo solitario. ¿Sí? La displasia fibrosa también podría tratarse, pero no siempre, el 75% de las veces nada más. Un 30% de las veces puede ocurrir en personas mayores de 30 años. Fíjense que la lista se reduce, toda esa lista que uno tiene que aprenderse de memoria, se reduce, esta lista se reduce
a apenas esta, si es una persona, si es una persona que tiene menos de 30 años, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar algo de eso. A ver, otra cosa, si digamos es epifisiario, el, o sea, si está en la epífisis de un hueso, como primera posibilidad, posibilidades, debería de tomarse la infección al condroblastoma, al tumor de células gigantes o a una geoda. La geoda, bueno, luego vamos a hablar de las geodas. Las geodas son espacios llenos de aire que existen en la epífisis de algunos huesos, formando parte de, formando parte de una artrosis, de la enfermedad degenerativa articular. Cuando se ve artrosis, muchas veces se ve una geoda, se puede ver geodas. Por lo tanto, las geodas son frecuentemente visibles en las radiografías de los huesos, en las epífisis. Si no tiene dolor, si no tiene periostitis, podríamos pensar que se trata de una displasia fibrosa, de un encondroma o de un fibroma no osificante, o tal vez un quiste óseo solitario. Bueno, si es un, bueno, si es múltiple, hay un memotécnico que está ahí puesto, que yo la verdad no me lo he memorizado, porque me parece que es un poquito difícil, digamos, memorizarse todo esto. Lo que sí se puede saber es que la displasia fibrosa puede ser poliostótica, o sea, pueden ser varios huesos y por lo tanto sí podría entrar en la categoría que se ven múltiples huesos afectados. ¿Sí? El granuloma eosinófilo también podría ser, el encondroma, las metástasis y el mieloma múltiple. Fíjense que estas son lesiones malignas. Las metástasis y el mieloma múltiple entran parte de las lesiones agresivas. Entonces, si una de estas lesiones es múltiple y se sabe que es una persona que tiene un cáncer de riñón o cáncer de mama, pues ya podemos hablar de que puede ser una metástasis o un mieloma múltiple en caso de que tenga la sintomatología o los laboratorios. También podría ser formar parte de los tumores pardos en un hiperparatiroidismo si se sabe que es una persona que tiene insuficiencia renal. Entonces se puede pensar que hay un hiperparatiroidismo y que esas lesiones líticas forman parte de tumores pardos producidos por el hiperparatiroidismo. En caso de la infección, no es muy frecuente que haya múltiples huesos afectados por infecciones, por osteomielitis, pero en algunos casos sí pueden ser múltiples. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de uno de los más fáciles de identificar. Para mí, este es uno de los más fáciles de identificar. Prácticamente todas las veces, no he visto muchas, he debido ver menos de 10 veces en mi vida, pero las veces que las he visto, no he dudado de que se trata de una displasia fibrosa. ¿Por qué? No es porque tenga mucha capacidad o simplemente porque uno cuando ve la imagen no se olvida, no se olvida. Entonces, fíjense, esta es la imagen típica de una displasia fibrosa en tomografía. Esta es una imagen tomográfica. Este patrón que le llaman en vidrio despulido o en vidrio esmerilado, le llaman algunas personas. Este patrón es difícil encontrar en otra entidad. Cuando yo veo este patrón de vidrio despulido, prácticamente no me queda duda que es una displasia fibrosa. Fíjense cómo el cornete medio, por ejemplo, en este caso está ensanchado, a comparación del cornete medio del lado normal. Fíjense cómo ensancha el hueso, este tejido, esta matriz de tipo condroide calcificada, ensancha a los huesos y produce muchas veces algún tipo de sintomatología por compresión, ¿sí? En este caso se trata de una displasia fibrosa poliostótica porque afecta varios huesos. Fíjense que se va al otro lado del cráneo, de un lado derecho al lado izquierdo del cráneo, ¿no? Está afectado este maxilar superior, pero no está afectado el otro maxilar, por ejemplo, esta parte, el piso del seno maxilar, no está afectado, ¿no? Aquí se ve afectación también del esfenoides. Entonces, esta es la displasia fibrosa.
La experiencia toma un papel importante debido a su aspecto típico en vidrio despulido. El 60% para mí es más del 60%, pero el libro dice que es el 60% de las veces está en un aspecto en vidrio despulido, pero un 20% puede ser un patrón lítico, o sea, radiolúcido se ve en la radiografía, o blástico, un 20%, solo un 20%, que sería ya también formador de hueso, ¿no? Radiopaco. No tiene periostitis, no produce periostitis. ¿Saben qué es la periostitis? Es la reacción del periósteo, la inflamación del periósteo. Luego les voy a mostrar en el siguiente o el subsiguiente capítulo, que son tumores malignos, cómo se observa una periostitis o una reacción del periósteo. En este caso, la displasia fibrosa no tiene periostitis ni tampoco tiene dolor a menos de que fracture o comprima nervios cuando produce la expansión, ¿sí? Cuando se expande. Cuando expande mucho el hueso puede producir aplastamiento de algún nervio y producir dolor. No se maligniza, no metastatiza. Tiene una predilección por el cráneo, generalmente por los huesos de la cara. Casi la gran mayoría que he visto han sido en los huesos de la cara. Una persona que dice, me está creciendo más un maxilar que el otro. Generalmente son personas así que dicen, hay una simetría en mi cara, un lado se me está creciendo más que el otro, o la mandíbula me está creciendo mucho, y en esos casos era una displasia fibrosa. Pero también puede afectar a la pelvis, a las costillas, al fémur, bueno, a varios lugares. También una vez vi en la pelvis, podría ocurrir con relativa frecuencia en la pelvis. Hay dos variantes, la monostótica y la poliostótica. La poliostótica, obviamente su nombre lo dice, afecta varios huesos, y cuando existe una afectación poliostótica, uno debería de pensar si existe un síndrome llamado McCune-Albright, se trata de una pubertad precoz y manchas café con leche en la piel. Entonces, cuando hay poliostótica, uno debería de ir a averiguar si no se está ante uno de estos síndromes, ¿sí? Entonces, en la radiografía, fíjense que en la radiografía no se ve tan claro, no se ve ese patrón en medio despulido, no es tan claramente visible. Aquí se ve una radiografía de proyección de Waters con la boca abierta. Se ve que hay una imagen radiodensa en el maxilar derecho, que es más denso que el maxilar izquierdo. De hecho, el seno maxilar izquierdo se ve acá radiolúcido y el seno maxilar derecho se ve aquí aplastado hacia arriba, ¿no? Por esta masa, está pequeñito, está disminuido en volumen por esta imagen radiodensa. En una radiografía de mano donde hay menos sobreposición de tejidos se ve más clarito, y aquí sí hasta se podría ver ese patrón en vidrio despulido claramente, y ya dar un diagnóstico de una displasia fibrosa, ¿no? Y fíjense cómo es una lesión expansiva, o sea, ensancha el hueso, pero no produce reacción del periósteo. Aquí está esta falange y aquí está este metacarpiano. Bueno, aquí hay otro ejemplo de una displasia fibrosa, como se ve en la mandíbula y aquí en la pelvis, cómo está afectando. Esta es poliostótica, fíjense que afecta el fémur, pero también afecta ¿cómo se llama este hueso? Al hueso ilíaco. Muy bien, entremos a otro de las entidades que puede producir una lesión lítica benigna, que es el encondroma. Digo benigna porque el encondroma es benigno, pero hay una variante, la variante maligna, que se llama condrosarcoma, ¿no? Y la única manera de diferenciar un encondroma de un condrosarcoma es porque el condrosarcoma produce dolor y el encondroma no. Fíjense, solamente ese signo te dice este es maligno y este no es maligno. Todo lo demás es igualito, se ve igualito el encondroma y el condrosarcoma. Bueno, es una lesión lítica benigna. Bueno, la lesión lítica más benigna más frecuente que existe en las falanges. Si uno ve una lesión lítica en la falange, como primera opción es un encondroma, ¿sí? Entonces el encondroma es lítico en la falange. En el único lugar donde es lítico es en las falanges, generalmente de las manos. Pueden ser centrales, pueden ser excéntricos, pueden ser expansivos, pueden no ser expansivos, pero siempre contienen matriz condroide, cartílago, matriz condroide que se calcifica. En todo lado se calcifica, menos en las falanges. Por eso les había dicho, es la lesión lítica más benigna más frecuente en la falange. En el único lugar donde no se calcifica es en la falange. Y en lo restante, en la parte de cualquier parte del esqueleto sí se calcifica.
Es una matriz condroide que se calcifica, por lo tanto se ve radio opaco. ¿Sí? Diagnóstico diferencial, la imagen del encondroma se parece mucho al infarto óseo. De hecho, es medio difícil a veces decir, ¿es un infarto óseo o es un encondroma? Cuando no es en las falanges, ¿sí? Porque habíamos dicho que en las falanges son radiolúcidos, o sea, son líticos, mientras que en otro lado no son, no son líticos, sino son radiodensos. Bueno, la clave para darse cuenta que se puede descartar de un infarto o diferenciar de un infarto óseo es que el infarto óseo tiene bordes bien definidos y tiene un aspecto serpenginoso y escleroso, sin festonado endosteal, a diferencia del condroma. Y habíamos dicho ya que la forma diferencial del condrosarcoma es porque el condrosarcoma tiene dolor. Muy bien, entonces veamos una imagen de un encondroma. Aquí está. Fíjense, hasta se parece eh, a una displasia fibrosa. No, no veo el patrón típico en vidrio despulido, pero se ve un ensanchamiento de esta falange y se ve una lesión lítica en la falange. ¿Sí? Aquí hay otra lesión lítica en la falange en forma aislada. Cuando vemos esto, una de las posibilidades más altas es que sea un encondroma y es una lesión benigna el encondroma, ¿no? Pero si tiene dolor en la mano, ya ahí vamos a cambiar y puede ser un condrosarcoma. Bueno, cuando son múltiples encondromas, cuando vemos encondromas múltiples en las manos, en varias falanges, en varios metacarpianos, uno tiene que sospechar que está ante la enfermedad de Ollier, así se llama, ¿sí? Bueno, este es un encondroma, pero este es un encondroma fuera de la falange. Y habíamos dicho que fuera de la falange son blásticos, o sea, son radiodensos. Fíjense la forma que tiene este encondroma. Parece una masa densa de bordes irregulares adherida a uno de los bordes del fémur en este caso, ¿no? Y este es un infarto óseo. Fíjense cómo se ve el infarto óseo. Parece una viborita, es serpenginoso y de bordes poco festoneados. No tiene tanto festoneado como el encondroma. Estos son imágenes de resonancia magnética de un infarto óseo. Fíjense, se parece mucho. Muy bien, vamos a hablar ahora de de unas entidades más raras y más difíciles de ver. Esta probablemente es de las más difíciles. Se llama granuloma eosinófilo y es un tipo de histiocytosis X. Tal vez han leído en patología la histiocytosis X. Entonces, el granuloma eosinófilo tiene muchas apariencias. Puede parecer todo realmente. Puede ser lítico, puede ser blástico, puede ser bien definido, puede ser mal definido. Puede producir periostitis, reacción del periósteo o no. Puede tener o no bordes esclerosos. Puede asociarse a una masa de partes blandas o no. Incluso puede presentarse como una lesión permeativa. ¿Qué quiere decir permeativa? Que parece como una coladera, múltiples huequitos. Y eso, cuando se ve una lesión como coladera con múltiples huequitos, uno tiene que pensar que es un sarcoma de Ewing. Normalmente así se ve un sarcoma de Ewing o Ewing. Pero fíjense que también podría ser un granuloma eosinófilo. De hecho, las personas que tienen este tipo de sarcoma son personas que son jóvenes, ¿sí? Y el granuloma eosinófilo son personas que tienen menos de 30 años. Y también el sarcoma de Ewing. Bueno, en ocasiones tiene un secuestro óseo, o no, en algunas ocasiones se puede ver un secuestro óseo. ¿Qué es el secuestro óseo? Es una isla de hueso, una islita, un pedacito de hueso flotando en una lesión lítica, en el centro de una lesión lítica. Eso es un secuestro óseo, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que tienen secuestros óseos? Son la infección, o sea, ¿cómo se llama? Ya me he olvidado otra vez. Bueno, la infección, el linfoma y el fibrosarcoma, ¿sí? Bueno, los lugares que más se afectan en los granulomas eosinófilos son, número uno, el cráneo, pero también puede estar en la pelvis, en el fémur o en las costillas. Ok. Esta es una lesión típica, esta es una imagen típica, aunque, como les digo, es bien difícil decir a la primera, esto es un granuloma eosinófilo. La única forma de darse cuenta es que es un niño, es una persona joven que tiene una lesión lítica en el cráneo. Cuando yo veo una lesión lítica en el cráneo así, de esta manera, digo, o es un granuloma en un niño, ¿no? Es un granuloma eosinófilo o es una granulación de Paccioni que está muy hipertrofiada, muy grande, ¿no? Porque hay unas lesiones que también pueden confundirse con esta, que es la granulación de Paccioni. Aquí está.
fíjense que se asocia a una masa de partes blandas. Hay un chinchón en esta persona, se toca, esta persona probablemente es palpable la bolita es en su cabeza, dice, me ha salido una bolita, ¿qué será? Se le hace la radiografía y hay una lesión lítica en el cráneo está destruido en esa región, ¿no? Y se le hace la resonancia y hay una masa que ocupa esa región del cráneo, ¿no? O en otras ocasiones se puede ver en la pelvis, fíjense esta lesión lítica grande, grande. Es un niño, se nota que es un niño porque se ven las fisis, ahí todavía no se ha fusionado las fisis. Ya, hablemos ahora del tumor de células gigantes. Es imposible decir, ese es otra, este no es tan infrecuente, este se puede ver alguna vez. Es imposible decir si es benigno o maligno, ni por histología, ni por rayos X. Solamente la única manera de darse cuenta, porque hay una variante de maligna del tumor de células gigantes. Un 30%, perdón, un 15% es maligno de los tumores de células gigantes. Y la única manera de darse cuenta es cuando produce metástasis. O sea, tienes metástasis y tienes un tumor de células gigantes, bueno, ya es maligno. Es la única manera de darse cuenta si es maligno. Lo bueno es que al parecer tiene una buena respuesta a las quimioterapias y por lo tanto no es tan, no tiene una mortalidad tan alta. Tiene un pronóstico excelente, dice acá. Bueno, normalmente aparece en el 65% alrededor de la articulación de la rodilla, o sea, o en el fémur o en la tibia o en el peroné. Tiene 4 criterios. Estos son 4 criterios radiológicos que uno tiene que saber ver cuando se sospecha de un tumor de células gigantes. Uno, tiene que ser enteramente lítica. O sea, no puede ser blástica, tiene que ser lítica, tiene que ser destructiva, no tiene que ser formadora de hueso. Aparecen en personas con las epífisis cerradas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en personas que ya cerraron, o sea, ya llegaron a la mayoría ya llegaron a los 18 años o más, ¿sí? O sea, en niños no hay esto, no hay tumores de células gigantes. Debería de ser epificiarias, o sea, tiene que estar en la epífisis, en la parte distal de los huesos y llegar a contactar la superficie articular. Debería de tener generalmente tiene una localización excéntrica, aunque esto no es la regla, pueden haber algunos que no son totalmente excéntricos, que son centrales, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto es una de zona de transición bien definida, pero no esclerótica. ¿Qué significa zona de transición? Cuando veamos tumores malignos les voy a comentar lo que es una lesión. Una zona de transición. La zona de transición es el lugar que existe, la zona, el borde que existe entre el hueso normal y el hueso patológico. Esa zona, ese lugar donde tú dices, de aquí a aquí es hueso anormal y de aquí para acá empieza el hueso patológico, el hueso normal y el hueso patológico, eso se llama zona de transición. Esa zona de transición es bien definida, pero no está esclerosada, no es blanca, no es esclerótica, excepto en los huesos planos, cuando ocurren huesos planos. Entonces, un 15% de los pacientes que tienen tumores de células gigantes pueden tener tumor, el quiste óseo neurismático. Se asocia a ABC, al quiste óseo neurismático. Muy bien. Entonces, aquí está un ejemplo y otro ejemplo de lesiones de tumor de células gigantes, ¿no? Entonces, es lítica, es lítica, es lítica, es lítica. Es excéntrica, es excéntrica. O sea, no está en el centro del hueso, está a un lado del hueso. Otra, llega al borde de la articulación, llega al borde de la articulación, llega al borde de la articulación. Es epificiaria, ¿sí? Entonces, esta es una persona que ya llegó a la mayoría de edad, o sea, ya tiene cerradas sus epífisis, ya están cerradas sus epífisis, no es un niño, ¿no? Entonces, esas son las características que debería de tener un tumor de células gigantes. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, en el peroné, y generalmente está en la rodilla, pero no siempre. Aquí está en la cabeza del peroné y en la resonancia magnética el tumor de células gigantes. Muy bien. Ahora veamos lo que es un quiste óseo neurismático. Son las únicas lesiones que se denominan por su aspecto radiológico. Son como un quiste, son aneurismáticos, son expansivos, digamos, ¿no? Son expansivos, producen dolor al ser expansivos y ocurren generalmente en personas menores a 30 años.
El aspecto característico en resonancia magnética y a veces en TAC y en ecografía. Yo lo he visto en tomografía y lo he visto en ecografía incluso. No sé cómo el ecógrafo ha podido atravesar la corteza del hueso. Seguramente la corteza de este hueso estaba muy adelgazada y el sonido lo ha podido atravesar y se han visto la característica de estos quistes que es los niveles líquido-líquido. Son niveles de sangre más espesa y de suero que se ve en el interior de estos quistes. Es la característica de esos quistes nivel de osos aneurismáticos, ¿no? Por eso es importante no solo tomar una radiografía y decir, ah, bueno, hay una lesión. No, hay que tomar una tomografía o hay que tomar una resonancia o hay que hacer una ecografía incluso, ¿no? A veces hay una historia de trauma previo, pero no siempre. Hay dos tipos, el tipo primario y el tipo secundario. El tipo secundario se asocia a tumores de células gigantes, a displasia, perdón, a fibroma no osificante o al osteosarcoma. Histológicamente son espacios quísticos llenos de sangre. La localización predominante son huesos largos y generalmente son las metáfisis. Fíjense, esta es una forma de diferenciar del tumor de células gigantes, que son epifisiarios. Los quistes osteoaneurismáticos son metafisiarios. Entonces, aquí está una persona, es un niño, fíjense, las fisis aquí todavía no se han fusionado, esta persona va a crecer todavía. Aquí se ve una lesión lítica, expansiva, ¿no? Está ensanchando el hueso aquí también, y es metafisiaria. No está en la epífisis, está en la metáfisis, ¿sí? Y si le hacemos una tomografía o una resonancia, fíjense que se ven varias cavidades, y de esas cavidades hay niveles líquido-líquido. Aquí se ven mejor los niveles líquido-líquido. Fíjense estas líneas rectas que se ven como en varias cavidades. Dentro del hueso, dentro del hueso. Este es en el calcáneo, fíjense. Quiste osteoaneurismático. Otra imagen, una tomografía. Fíjense, hasta en la tomografía se ven los niveles. ¿Ven unas líneas rectas? Ahí se ven, ¿no? Quiste osteoaneurismático. En resonancia se ve mejor, pero en tomografía no es despreciable. Hablemos ahora de una de las entidades más frecuentes, pero más frecuentes. Son tan frecuentes que yo cada año debo ver 3 o 4 de estas fibromas nosificantes. Se ven harto. Y mucha gente, muchos colegas no saben qué es y a veces se alarman y piensan que es un cáncer, un osteosarcoma, y se han visto personas que han sido amputados, que les han quitado una extremidad siendo un fibroma no osificante, que es un tumor benigno. Incluso es un tumor, es una condición, ni siquiera se llamaría un tumor, es una condición que se revierte en forma espontánea. ¿Sí? Es muy difícil hacer el diagnóstico por histología, por patólogo, porque se confunde fácilmente con un osteosarcoma. Entonces, generalmente el diagnóstico es radiológico, lo da el radiólogo y no tanto así el patólogo. Fíjense, es la lesión más frecuente que encuentra el radiólogo. Hasta el 20% de los niños tiene un fibroma no osificante, aunque no lo crean. Estos fibromas no osificantes regresan, se curan, ¿cómo se dirían? Se cicatrizan y se curan. Y es raro verlos en personas mayores de 30 años. Son benignos, enteramente benignos, y son asintomáticos a menos de que justo ocurra un golpe en esa región y se fracture. No, ahí sí obviamente va a doler. La localización más frecuente es en la corteza, fíjense, en la corteza, no ocurre en la medular como tal, sino en la corteza de las metáfisis. ¿Sí? Tienen borde escleroso y pueden ser expansivos, sí pueden ser expansivos. Al ser expansivos uno hasta se asusta y piensa que puede ser un tumor agresivo, un tumor maligno. Forma parte de las lesiones. Este libro que les he dado que tienen que revisar tiene un capítulo entero que dice lesiones que no toques. Le hablan al médico, no le hagas biopsia, no lo toques, porque si le haces biopsia, puede el patólogo erróneamente decir que es un cáncer y hacerle amputar la extremidad. ¿Sí? No debes de tocar, no se toca esa lesión, no se hace biopsia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber cómo es este? Pues es una lesión, habíamos dicho, metafisiaria, que aparece en la corteza. Fíjense que tiene un borde escleroso, un borde blanco, ¿no? Y es un niño, generalmente es un niño. Este es un niño que acaba de llegar acaba de fusionar sus fisis, debe tener 18, 17 años o 16 tal vez, ¿no?
Eh, lo he visto en algunos familiares míos que han pensado que ya les querían hacer biopsias, les querían hacer muchas cosas y no, no, no. Aquí está. Esta es otra lesión, fíjense, es medio expansiva. Ven como un poquito el borde está abultado, es como muchas cavidades, es esclerosa, tiene bordes esclerosos. Generalmente, fíjense que generalmente esta es la locación más frecuente, es en el fémur distal, ¿sí? Pero también puede encontrarse por ejemplo, en la tibia, en esta parte, en la rodilla. Esta es otra localización frecuente, la más frecuente en realidad, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a hablar ahora de la infección. Eh, la infección puede ocurrir en cualquier edad, esta sí no tiene predilección por edades. Eh, Osteomielitis es el segundo nombre de la infección o otro nombre de la infección. Existe cierto pico en niños, evidentemente, entre 2 a 12 años. Bueno, hay dos formas de que se llegue la infección hasta el hueso. Uno es la diseminación hematógena, de un microorganismo, y la otra es por inoculación directa, por un trauma, una fractura expuesta, por ejemplo, ¿no? Generalmente ocurre en las infecciones, en las extremidades inferiores, puede ocurrir en vértebras, puede en cualquier hueso, básicamente. El Staphylococcus aureus es el patógeno más común aislado en las osteomielitis. Puede tener un espectro radiológico muy variable, pero puede tener bordes esclerosos, puede no tener bordes esclerosos, puede tener periostitis o no, puede asociarse a derrame articular cuando está cerca de una articulación, puede presentar lo que habíamos hablado hace rato, que es el secuestro óseo, en cuyo caso al diagnóstico diferencial hay que hacerlo con granuloma eosinófilo, con el linfoma o con el fibrosarcoma. Bueno, lo primero que se ve es edema. Es edema y pérdida de los planos grasos en las partes blandas que está al lado de ese hueso. Si no es tratado, puede tenderse a volverse crónica y presentar secuestro. Ahorita les voy a decir qué es secuestro, involucro y cloaca. Secuestro ya habíamos dicho que es un pedazo de hueso rodeado es como una isla de hueso rodeado de tejido no óseo, ¿no? Eso es secuestro. Involucro es la formación de nuevo hueso después de una lesión, de una injuria. La formación de nuevo hueso es involucro. Y la cloaca es la formación de un orificio o de una vía de salida de pus que existe en el interior de un hueso. Eso se llama cloaca. En la radiografía es visible recién cuando existe afectación de 1 centímetro de hueso. Menos de eso no se ve en la radiografía. El ataque es muy superior para observar cambios óseos. La resonancia magnética es muy superior incluso para observar el edema óseo que existe al principio de la enfermedad. Existe edema de la medular, y ese edema medular se ve solo en la resonancia magnética. Y la afectación de partes blandas también se ve mejor, mucho mejor en la resonancia magnética. A ver, los signos radiológicos de una osteomielitis temprana son osteopenia local, erosión del endostio, pérdida del tejido vascular, perdón, de tejido trabecular, aposición de nuevo tejido óseo. Esa posición de nuevo tejido se llama, habíamos dicho, involucro, ¿no? Fíjense, aquí hay una radiografía, se ve una lesión lítica muy tenue, muy, muy tenue. Fíjense cómo hay un poquito de reacción del periósteo. Esa es la reacción del periósteo. Está elevadito el periósteo ahí. Hay una lesión lítica y hay una pequeña imagen blanca en su interior. Parece un secuestro ahí, un pequeño secuestro. Aquí hay un dibujito bien bonito de cómo se ve. Esto es pus dentro del hueso, ¿no? El periósteo aquí se ve. Fíjense cómo el periósteo se levanta y se forma un absceso ahí. Este absceso hace que se bloquee el riego sanguíneo y luego se forma una cloaca por donde escapa el pus. Y se forma un secuestro, un pedazo de hueso ahí flotando alrededor del pus. Y el involucro es la formación de nuevo hueso. Fíjense cómo esto que era un absceso subperióstico se ha vuelto hueso. Por lo tanto, se deforma el hueso. Fíjense la resonancia magnética, cómo se ve el edema óseo. Todo esto está inflamado, el edema medular, y cómo se ve las partes blandas adyacentes inflamadas. Y se ve una lesión hipointensa ahí que representa el pus, ¿no? Aquí se ve en la radiografía, también se puede ver una lesión lítica, ¿no?
Cuando ya es crónico, esa es otra imagen en resonancia magnética, hay una radiografía, hay una lesión lítica ahí en la epífisis y brilla en la resonancia magnética y con el contraste brilla, hay un edema medular bastante, incluso en las partes blandas, ¿no? Y cuando ya es crónico, fíjense cómo se ve, todo deformado, hay secuestro por todo lado, hay cloaca, hay pérdida de hueso, queda deforme todo, hasta queda deforme la estructura normal del hueso. Hablemos ahora del quiste óseo solitario. Es la única lesión que siempre es de localización central. Esta es la única central en el centro del hueso y no ocurre alrededor de la rodilla. 3/4 ocurre en el fémur y en el húmero proximal puede también ocurrir en el calcáneo. Yo he visto varias veces en el calcáneo. No duelen a menos que exista fractura, lo cual es un tipo menos frecuente. Perdón, es el tipo más frecuente, perdón. Visible en personas menores a 30 años. Patológicamente es una colección líquida, cero sanguinolenta, producida por un defecto en la formación de tejido óseo. Fíjense, esta es una fractura patológica. Esta persona hizo ejercicio brusco, un golpe brusco y se fracturó. ¿Por qué se fracturó tan fácil? ¿Cómo se fracturó tan fácil el hueso? Por eso se llama fractura patológica. Hay una lesión previa en ese hueso que era un quiste óseo solitario en la región central de este hueso había, y es un niño, fíjense que su fisis todavía no se ha fusionado, de tener 8 años, 7 años. Aquí hay otro niño, su fisis no se ha fusionado y hay una lesión lítica relativamente central. Fíjense, esta no es tan central. Este es el más común, este es el más común. Este es un quiste óseo en el calcáneo. ¿Sí? Es benigno, ¿no? Siempre es benigno. Hablemos del condroblastoma, probablemente la lesión más fácil de identificar. Localización únicamente epifisiaria. Se encuentra en menores de 30 años, frecuentemente con dolor, 40% presenta calcificaciones puntiformes. Diagnóstico diferencial en lesiones líticas epifisiares. ¿Cuáles son las lesiones líticas epifisiares? La infección, el condroblastoma, el tumor de células gigantes y la geoda. Habíamos dicho, ¿no? La geoda, ya que es la geoda hace rato, es un quiste subcondral y aparece generalmente en la pseudogota, en la enfermedad, en la artritis reumatoide y en la enfermedad degenerativa articular, en la artrosis. Ya. Aquí está entonces un condroblastoma. Fíjense, es epifisiario. Fíjense cómo toca la superficie articular, ¿no? Y es lítico. Este es más grande. Hablemos un poco del tumor pardo. El tumor pardo es muy parecido histológicamente al tumor de células gigantes. Si no se toma la calcemia de un paciente y los niveles de la hormona paratiroidea, puede confundirse con un tumor de células gigantes. O sea, la clave es ver en su sangre la calcemia y los niveles de hormona paratiroidea para decir que esto es un tumor pardo. Generalmente son visibles en el hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica por hipocalcemia. Son personas que tienen enfermedad renal crónica. Cuando son tienen múltiples apariencias, en general el principio es lítico, con el tiempo es blástico, finalmente puede desaparecer. Para hacer el diagnóstico debe existir otros datos que son claves para hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son? Uno, o sea, cuando tú ves que una persona tiene un tumor pardo, tiene una lesión lítica en un hueso y no sabes de dónde viene, pero la persona te dice, ¿de cuándo yo dializo, yo soy insuficiente renal? Ya, listo, puede ser un tumor pardo. ¿Qué hacemos para confirmar? Le mediremos los niveles de hormona paratiroidea, la calcemia, pero también le tomaremos una radiografía de su mano o de sus clavículas o de su sacroiliaca tibia. ¿Por qué? Porque cuando esas personas tienen un tumor pardo, en sus manos, en las falanges medias, en el extremo, en el borde radial de las falanges medias, existe una reabsorción subperióstica. Es como si le hubieran comido esa parte de sus falanges. También existe una reabsorción en la parte distal de la clavícula. No se sabe por qué ocurre eso. Y en la cara medial de la tibia y en las articulaciones sacroiliacas. Fíjense los ejemplos que les voy a dar. Bueno, aquí se ve un ejemplo un poquito mejor. Fíjense cómo la clavícula está como reabsorbida, ¿no? Debería de llegar más cerca al acromion. Fíjense, este es otro ejemplo de la reabsorción. Aquí se parece que se le hubieran comido este borde de la falange, de las falanges. Fíjense este bordes comidos. Cuando uno ve eso, ya es un hiperparatiroidismo. Entonces, fíjense la clavícula aquí en punta, parece que fuera un lápiz, se hubieran comido la punta de la clavícula. Aquí también está reabsorbiéndose la clavícula. Sí, esos son los signos que uno tiene que observar cuando existe un hiperparatiroidismo.
Bueno, ahí terminamos entonces esta parte de tumores, lesiones líticas benignas. La próxima clase vamos a terminar la parte de principios físicos de la radiología, viendo resonancia, ecografía y rayos en principios físicos nada más. Y la subsiguiente continuamos con tumores malignos. Gracias. Está bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.